Buenas tardes, nos encontramos con el doctor José Luis Paredes Oblitas y le vamos a hacer una serie de preguntas. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Podemos iniciar? Claro, Ya. La primera pregunta es ¿cómo se define legalmente la violencia familiar o doméstica en la ley 348 en Bolivia? bueno, tiene una definición institucional. La violencia es todo ataque contra los derechos de no solamente las mujeres, sino las personas que se encuentran integrando una familia, una relación de parentesco o de afinidad o consanguíneo. Y es todo ataque a los derechos que constituyen la integridad física, psicológica y moral. Ese ataque puede ser directo o puede ser encubierto, puede ser de manera directa o a través de terceras personas, que menoscaba esos derechos. Todas las personas, no solamente las mujeres, tienen derecho a la incolumnidad de su integridad física, al respeto a su integridad psicológica, a la paz mental y también a sus valores morales. Entonces, cualquier ataque de esa naturaleza es una violencia doméstica, pero también además tenemos derechos económicos, la capacidad de generación de dinero, de ingresos. Eso también es un derecho que debe respetarse. Así se define en la ley 348, palabras más, palabras menos, no hay que memorizar nunca las definiciones, pero hay que entenderlas. En la ley 348, la violencia familiar doméstica. Muchas gracias. ¿Qué tipos de violencia están contemplados bajo esta ley? Bueno, la ley ha definido varios tipos de violencia, si no me equivoco son 17, pero todos en realidad están vinculados a la esfera de los derechos más importantes de todo ser humano. Por ejemplo, el derecho a la integridad física, la violencia física. Cuando se lesiona la integridad psicológica es la violencia psicológica. Cuando se lesiona la integridad moral es una violencia contra los valores de la persona, el respeto a los valores. También hay intervenciones contra el patrimonio generado generalmente por las mujeres, porque tengan en cuenta que una mujer que genera dinero, que tiene su trabajo y viene la pareja, el hermano, el esposo y le empieza a pedir el dinero, como ella es físicamente más débil, no puede oponerse físicamente a él. Imaginemos entre hombres, por ejemplo, un hombre que le pide dinero a otro hombre puede encontrar fácil resistencia, ¿sí? Hasta pueden ingresar en una contienda física. En cambio, los hombres, generalmente, los que no tienen valores suficientes para respetar a las mujeres, se aprovechan de la debilidad de la mujer y le piden el dinero, empiezan a aprovecharse de la capacidad económica de ella, a explotarla, y esa es una forma de violencia, también se llama violencia económica. También hay una violencia contra la capacidad de reproducción de la mujer, que no la tiene el hombre, obviamente. Entonces hay hombres, por ejemplo, que se aprovechan a la mujer, y no, esto no es una forma de hablar mal de la mujer, generándoles embarazos sucesivos o pidiéndoles que aborten al niño, o pidiéndoles, por ejemplo, que mientras están embarazadas tengan relaciones sexuales, etcétera. Entonces todo esto, estos abusos de los varones contra las mujeres, porque se sobreponen con la fuerza física, a veces con la personalidad, están siendo tutelados por la ley 348. Estos derechos que son lesionados por estos abusos están siendo tutelados. Ya. ¿Qué sanciones establece la ley para el agresor en casos de violencia doméstica? Bien, mire, las sanciones están en relación a los derechos que tiene cada persona. ¿Qué derecho tiene cada persona? Primero, el derecho a la libertad, el más preciado derecho, incluso sobre la vida. Hay muchas personas que prefieren la libertad a la vida. Es un objeto de sanción. La persona que genera violencia doméstica o familiar a otra verá agredido su derecho a la libertad. Primero es la restricción al derecho a la libertad de locomoción. Hablo de la libertad de locomoción. El otro derecho que tiene la persona es el derecho a decidir sobre qué va a hacer en cada momento con su capacidad económica y con los frutos de su capacidad económica. Entonces son agresiones, digo agresiones desde el punto de vista del derecho frente a del instrumento de coerción frente a ese derecho, de supresión de esa capacidad o de los resultados. Por ejemplo, son multas. Se le puede imponer multas progresivas que pague en dinero, una especie de sanción por el comportamiento agresivo que ha tenido en la consumación de violencia doméstico familiar. Y también existen
Otro tipo de sanciones como ser la obligación a que realice trabajos comunitarios, por ejemplo, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque a ninguna persona se le puede obligar a hacer lo que no quiere. Respecto a conductas positivas, yo no puedo obligar a una persona que trabaje, lo que puedo hacer es privarla de libertad, o puedo agredir su patrimonio, puedo realizar embargos preventivos, congelamientos de cuentas, etcétera, etcétera. También se entiende como sanción, y al mismo tiempo de reconducción de la personalidad del agresor, el que se someta a terapias, a tratamientos psicológicos. Esas son las principales sanciones contra las personas que cometen violencia doméstica o familiar. Están viendo atacados sus principales derechos, la libertad, el patrimonio y la actividad de producción que está vinculada íntimamente al patrimonio, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Qué diferencias existe entre los procesos penales y civiles en estos casos? Bien, vamos a entender por procesos penales aquellos que privan de la libertad corporal por tiempos, por largas distancias de tiempo a las personas. La diferencia está en que los procesos penales se instauran y traen como consecuencia privaciones de libertad a consecuencia de comportamientos insoportables en la sociedad, que se denominan delitos, obviamente. Entonces, cuando una persona comete un acto de agresión física, psicológica o moral, o contra las condiciones de reproducción o económicas de una mujer o de otra persona integrante de la familia, puede ver, y es grave el ataque, entonces tiene que ver afectado su libertad de locomoción bajo una figura de privación de libertad como pena, como sanción penal. Cuando la agresión no es tan grave, podríamos decir que está algo previsible, porque en las relaciones, por ejemplo, de pareja siempre hay discusiones, siempre hay alguna disidencia, y algunos miembros de la pareja pueden generar un pequeño enfrentamiento que no vulnere gravemente el derecho a la vida, a la integridad sexual, psicológica. Entonces el hecho no es tan grave y se puede abrir un proceso de naturaleza civil. No digo civil específicamente basado en el Código Civil, sino extrapenal, que no sea penal. Puede ser también sanciones administrativas. Entonces las sanciones administrativas no están destinadas a privar de libertad a las personas, sino a privarlas de parte de su patrimonio, como multas pecuniarias, embargo, congelamientos de cuentas, etc. Entonces la diferencia está primero en el tipo de sanción, y se basa ello en el tipo de comportamiento. Conductas muy graves, muy agraviantes, intolerables, insoportables, van al proceso penal para sanción penal. Conductas que agreden la integridad física, psicológica, moral, pero no de manera tan aguda, no de una forma tan invasiva, que son soportables, pero que no son aceptables, van a procesos de carácter extrapenal, que pueden ser procesos civiles o administrativos. En los procesos civiles, por ejemplo, se puede hablar de hechos ilícitos y comportamientos que generan un daño a la persona que no es muy grave, que se pueden sancionar a través de un procedimiento de reparación del daño. Gracias. Ahora, ¿en qué circunstancias puede el juez ordenar la detención preventiva? Bueno, la detención preventiva, según la ley 348, puede ser en tres casos. Primero, inmediatamente conocido el hecho, aunque no hay imputación formal, la ley 348 indica que se puede imponer la detención preventiva, a diferencia del Código de Procedimiento Penal, que establece que solo con imputación formal es posible imponer la detención preventiva, cuando obviamente se prueba que hay peligro de fuga o de obstaculización previa audiencia. En segundo lugar, se impone la detención preventiva ya cuando se imputa a una persona por violencia doméstica, psicológica, económica, etcétera, y se instala una audiencia donde se demuestra la probabilidad de autoría, la existencia de un riesgo, ya sea un peligro de fuga o de obstaculización, y la necesidad de la privación y la proporcionalidad en la medida, y se impone la detención preventiva. Y por último, también se impone detención preventiva de 3 a 4 días cuando las personas agresoras están sometidas al cumplimiento de medidas de protección e incumplen las mismas, como una especie de sanción inmediata, de escarmiento, para que no vuelvan a consumar el hecho de infringir las medidas de protección, y al mismo tiempo también con eso se hacen efectiva la protección contra la persona agredida. Se puede imponer la detención preventiva entre 3 a 4 días. Está bien, doctor. Y como última preguntita, quería preguntarles ¿qué desafíos enfrenta el sistema de justicia para garantizar lo que es la protección adecuada de las víctimas de violencia familiar o doméstica? Yo pienso que es la capacidad del Estado
de satisfacer la gran cantidad de demandas. Ya tenemos jueces y policías que entienden medianamente en qué consiste la ley y el procedimiento. Lo que falta son policías, lo que falta son jueces, faltan fiscales. Tenemos una población en Bolivia litigante que ha sobrepasado los pronósticos con los que se ha creado la ley contra la violencia hacia la mujer. Entonces lo que necesita, el desafío más importante es tener más personal. Yo particularmente pienso así, tener más policías, más unidades policiales. Cuando una mujer va a denunciar violencia doméstica, la policía no tiene servidores policiales suficientes para acompañarla, para hacer seguimiento, no tenemos psicólogos, especialistas, no tenemos fiscales, una gran cantidad de fiscales que puedan atender las causas. Tenemos en La Paz 4 salas penales que atienden toda La Paz, que tiene una gran cantidad de mujeres en situación de violencia. Entonces el desafío más importante es conseguir mayor personal. Si tenemos 4 salas penales, deberíamos tener 10 salas penales solo que vean tema de violencia doméstica. Si tenemos 200 fiscales, debemos tener 1000 fiscales. Si tenemos 1000 policías, debemos tener 5000 policías. El problema de Bolivia y sobre todo de La Paz y de los departamentos con gran cantidad de mujeres y de personas que son víctimas de violencia doméstica es que no tienen la protección del Estado a través del personal suficiente. Tenemos una muy buena ley, tenemos muy buenos reglamentos, tenemos jurisprudencia excelente, pero lo que falta son personas que las hagan cumplir, que las ejecuten. Entonces los desafíos son incrementar personal para hacer concreta la protección y la tutela de los derechos de las mujeres sobre todo. Bueno, doctor, eso es todo. Agradecerle por colaborarnos con este pequeño ejercicio. No es nada. Hasta luego. Buenas tardes, doctor Robert Zambrana. Con mi grupo vamos a explicar lo que es el tipo de violencia doméstica, familiar y doméstica. Dando una breve introducción, la violencia familiar o doméstica lo vemos como un problema social, ya que este problema social llega a repercutir lo que es el entorno familiar y social, llegando a desestabilizar lo que son en el sentido emocional, en el sentido físico, y así también en el sentido psicológico, de todos aquellos integrantes que se encuentran alrededor donde existe este tipo de violencia. Ahora bien, si llegamos a hablar de las leyes o normas que existen en Bolivia, podemos llegar a hablar de la Ley 348, que es la ley integral que garantiza lo que es a las mujeres una vida libre de violencia. Así también en el Código Penal está tipificado en el artículo 272, que es la violencia familiar o doméstica, quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en los numerales que son el cónyuge conviviente o porque mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún así sin llegar a convivir. Así también en el numeral 2 encontramos lo que es cuando una pareja llega a procrear hijos, pero no tienen ese vínculo y tampoco tienen un proyecto de vida en común. Así también los ascendientes, descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos, afines en línea directa o colaterales hasta el 4º grado. Así también las personas que estuvieran encargados del cuidado o guarda de la víctima o si ésta se encontrara en el hogar bajo situación de dependencia de la cual llegaría a ser la víctima. Nosotros en nuestro caso lo llegamos a relacionar con lo que es la víctima, en este caso tiene lo que es una relación sentimental con su pareja, pero estos no llegan a convivir. Esta sería una pequeña introducción. Vamos a iniciar con lo que sería la etapa preliminar. En fecha 30 de julio del año 2021 se realizó una denuncia. La señora Alejandra Daniela Delgado Villanueva ante la FEDCB de la zona sur y refiere que en fecha 29 de julio a horas
11:30 de la noche fue agredida con puñetes tanto en la cabeza, rostro, oídos, en sus brazos y manos por su enamorado, el señor Wilson Coronel Torres, en el domicilio de una de las amistades de esta pareja, en la zona Bellavista, entre calles 17 y Gregorio Gamarra. Bueno, en fecha 30 de julio se realizó lo que es un certificado médico forense a la señora Alejandra Daniela Delgado, con 24 años de edad, y este certificado le deja 7 días de incapacidad médico-legal. En fecha 30 de julio también se presenta lo que es la imputación formal, seguida por el Ministerio Público a instancias de la señora Alejandra Daniela Delgado Villanueva en contra del señor Wilson Coronel Torres. El 1 de agosto se realiza lo que es la audiencia de medidas cautelares de carácter personal, en la cual se saca una resolución número 242/2021, donde se determina la detención preventiva del señor coronel por un lapso de 2 meses en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz. En fecha 1 de agosto se libra lo que es un mandamiento de aprehensión en contra del ciudadano coronel Torres Wilson, con número de carnet 87-71080, expedito en La Paz. En fecha 2 de agosto, la señora Daniela Delgado Villanueva presenta un memorial de desistimiento a la acción penal, esto para favorecer al señor coronel Torres Wilson, y este memorial es adjuntado a lo principal. En 18 de agosto, el señor coronel Torres presenta y adjunta documento como ser una certificación de verificación policial domiciliaria. El mismo día se lleva a cabo una audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en la cual se dicta la resolución número 269/2021, donde se determina la cesación de la detención preventiva de dicho ciudadano y se dispone a aplicar medidas menos gravosas, como ser la verificación domiciliaria, arraigo al imputado. Se determina lo que es una detención domiciliaria con salidas laborales de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los demás horarios él tiene que permanecer en su domicilio. También se le prohíbe cualquier tipo de comunicación con la señora Daniela Delgado Villanueva, cualquier tipo de comunicación a través de las redes sociales o a través de algún medio telemático. El señor Wilson Coronel Torres debe presentarse ante el Ministerio Público una vez al mes para el padrón biométrico. También, como habíamos mencionado, una prohibición absoluta a acudir al domicilio de la víctima, a su departamento, y también se determina que el imputado presente un garante solvente, que en caso de fuga este debe embolsar la suma de 10.000 bolivianos. En la misma fecha, es decir, el 18 de agosto, se realiza lo que es un verificativo del domicilio del imputado, en el cual se adjuntan placas fotográficas del mismo. También se libera un mandamiento de arraigo para el señor Wilson Coronel Torres, mediante resolución número 269/2021. El 19 de agosto se presenta lo que es el garante solvente, la señora Marisol Doris Gómez Pérez, con cédula de identidad 2708456-1E, expedito en la ciudad de La Paz. También en ese mismo día se realiza lo que es la verificación del domicilio de la garante,
que es la señora Marisol Doris Gómez Pérez. También se realiza el mismo día, lo que sería el 19 de agosto, el mandamiento de detención domiciliaria con salidas laborales del señor ciudadano Wilson Hernán Coronel Torres. Y con esto habríamos culminado lo que es la etapa preliminar. Continuando con la relación de expedientes, en fecha 19 de agosto de 2021, el señor Wilson Coronel Torres presenta toda la documentación en el proceso seguido por el Ministerio Público contra Wilson Coronel Torres por el presunto delito de violencia familiar y doméstica que está estipulado en el artículo 272 del Código Penal, dando así también cumplimiento a la resolución 269 quebrado 2021 de audiencia de consideración de sesión de detención preventiva, adjuntando toda la documentación en original como ser el talón de control de trámite que ha sido registrado en la Dirección General de Migración tras la emisión del arraigo. Es así que también se puede considerar lo que es un contrato privado entre la señora Florentina Yupanquiapasa, que dice ser la propietaria de un bien inmueble que está ubicado en la zona Miraflores, con el señor Wilson Coronel Torres. El objetivo de este contrato privado era alquilar o arrendar el bien inmueble al señor Wilson Coronel Torres por el precio de 700 bolivianos que se deberían pagar cada mes por 6 meses que estaba estipulado en el contrato. Es así que las dos partes llegan a un acuerdo donde el contrato llega a correr desde el 1 de agosto de 2021. También se evidencia que en fecha 31 de julio de 2020 existe lo que es una imputación formal por parte del Ministerio Público en contra del señor Wilson Coronel Torres por el supuesto delito de violencia doméstica y familiar que fue interpuesta por la enamorada de este acusado. Ya en fecha 31 de julio de 2021 se hace presente lo que es la resolución de imputación formal que fue presentada por el Ministerio Público en contra del señor Wilson Coronel Torres, y es así que se considera la audiencia de medidas cautelares para la fecha 1 de agosto de 2021 a las 6 de la mañana. Es así que el 1 de agosto de 2021 se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares en contra de Wilson Coronel Torres, donde en esta audiencia se dicta la resolución 242 quebrado 2021, donde menciona la detención preventiva al señor Wilson Coronel Torres en el penal de San Pedro por el lapso de 2 meses. Es así que en fecha 9 de agosto, el señor Wilson Coronel Torres, tras la resolución sacada por el juez número 242 quebrado 2021, que daba las medidas cautelares, en este caso la detención preventiva para el acusado en el penal de San Pedro por el lapso de 2 meses, que fue apelado en la audiencia del 1 de agosto por la defensa de Wilson Coronel Torres. En fecha 9 de agosto, el señor Wilson Coronel Torres, con sus abogados, retira la apelación que fue interpuesta para la resolución 242 quebrado 2021, que fue dictada en la audiencia de fecha 1 de agosto de 2021. Es así que el 14 de diciembre de 2021 se hace llegar el requerimiento conclusivo de la acusación formal, donde en esta menciona que las investigaciones realizadas en la etapa preliminar permitieron acumular suficientes elementos de prueba para el Ministerio Público, las cuales objetivamente sustentan que el señor Wilson Hernán Coronel Torres sí llegó a cometer ese tipo de delito, cual es la violencia familiar doméstica que se ha estipulado en el artículo 272. Así también dar mención al tipo penal objetivo como el sujeto activo del delito. Esto quiere decir que el sujeto activo de esta comisión delictiva ha sido plenamente identificado. En este caso, Wilson Hernán Coronel Torres, mayor de edad y en plena capacidad
jurídica de lo que está haciendo es y el culpable de estos hechos. Así también la participación criminal, que de acuerdo a las investigaciones realizadas en la etapa preparatoria y los elementos de prueba colectados, se ha podido deducir que el señor Wilson Coronel Torres ha sido identificado como la persona agresora ahora en este proceso. Como también así también el ofrecimiento de la prueba literal, como ser el informe de la intervención policial, el muestrario fotográfico de las lesiones causadas a la señora Alejandra Daniela Delgado, la acta de audiencia verbal de denuncia que fue interpuesta ante la FELCCB, el informe del investigador, la acta de declaración informativa, el certificado médico forense, el acta de registro del lugar del hecho y también el informe técnico de registro del lugar del hecho adjuntando muestras fotográficas. Es así que el 7 de enero de 2022 se hace presente el requerimiento conclusivo de la acusación formal formulada por el Ministerio Público contra el señor Wilson Coronel Torres. Es así que el juez, dentro del plazo de las 24 horas previo sorteo a través del sistema informativo de gestión de causas de la oficina gestora, remitirá estos antecedentes ante el juez o la jueza de sentencia. Es así que en fecha 24 de octubre de 2022 sale la resolución 04/2022, donde se radica la causa del proceso Ministerio Público contra Wilson Coronel Torres, dando cumplimiento al artículo 340 del procedimiento penal, que fue modificado por la ley 586 del 30 de octubre de 2014 de la acusación fiscal, que fue efectuada por la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y en razón de género, en contra de Wilson Coronel Torres por el delito de violencia familiar y doméstica. Es así que en fecha 18 de noviembre de 2022, el señor Gonzalo Paredes Vargas, que está suscrito y es fiscal de materia y suscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos de Razón de Género y Violencia Sexual de la Zona Sur, presenta lo que son las pruebas documentales, como ser el informe de intervención policial, muestrario fotográfico, acta de denuncia verbal, certificado médico forense, acta de declaración, informe del investigador e informe técnico del registro de los hechos. Posterior a las pruebas de cargo, se hacen lo que es las pruebas de descargo. En fecha 14 de febrero del 2023, se notifica lo que es al acusado Nelson Hernán Coronel Torres, con lo que es la acusación formal, la radicatoria y así también con lo que es la providencia en la cual dicta para que se le pueda notificar al acusado. Una vez notificado al acusado, corre los 10 días de plazo, lo que son posterior a la notificación. El acusado presentó sus pruebas de descargo el día 23 de octubre del 2023. Ha presentado como pruebas documentales el acta de declaración, así también el certificado médico que se le realizó a él. Así también se presentó lo que es la información de intervención del lugar, se presentó también el informe de lo que es la intervención del lugar de los hechos. Así también se ha presentado lo que es el memorial de desistimiento de la demandante. Posterior a estas pruebas de descargo que se presentaron, el siguiente paso es lo que es el auto de apertura. El auto de apertura se abre lo que se dicta, lo que es el 24 de octubre del 2023, en el cual se llega a hacer el señalamiento de audiencia. El señalamiento de audiencia se fija para fecha 14 de noviembre del año 2023 a horas 9:30. Esta audiencia de juicio oral se lleva a cabo lo que es de manera virtual.
Ahora sí, hablando de lo que es la sentencia número 102 que este se ha dictado el 15 de noviembre del 2023, se ha dictado de manera absolutoria. Se lo absolvió del delito, de la comisión del delito al señor Hernán Coronel por pruebas insuficientes que se han aportado por parte del Ministerio Público y por parte de la acusación particular. Así también se tomó mucho en cuenta que hubo el desistimiento de la denunciante para poder llegar a esta absolución. Posteriormente, recordar que, que el señor Hernán Coronel tuvo lo que es las medidas cautelares que le impusieron lo que es arraigo. Entonces, el abogado del señor Hernán Coronel, el 2 de julio del 2024, pide lo que son los oficios. En fecha 8 de julio del 2024 se le da lo que es el mandamiento de desarraigo a la Dirección General de Migración. Bueno, en conclusiones, la violencia intrafamiliar y doméstica en Bolivia es un problema social significativo, ya que afecta a muchas familias, a pesar de que de la ley que se sacó, de las políticas públicas que hay para ese tipo de para lidiar con este problema, aún así sigue siendo un desafío para nosotros. La ley 348 que fue promulgada el 2013 nos garantizaba lo que era la seguridad para los niños, niñas, adolescentes y también mujeres que no sufran más violencia. Obviamente esta ley ayudó, pero también tiene algunas debilidades, ya que carece de capacitación por parte de personas que tienen que ser más capaces para ese tipo de problemas, la falta de recursos como centros médicos, centros de rehabilitación, centros de ayuda para poder ayudar a las víctimas. Es así que es por eso que no estamos avanzando como queremos en nuestro país. Es así que también ese tipo de violencia la sufren más que todo las mujeres y los niños, dando una desigualdad de género, tanto para mujeres y tanto para varones. Es así que tenemos que, con nuestra ley 348, tenemos que ser más rigurosos al ver que se esté cumpliendo con lo que dice la ley y no hacer cualquier otro tipo de actos que nos lleven a ese tipo de violencia, ¿no? Es así que Bolivia tendría que cambiar desde un principio, tal vez en las capacitaciones para las personas, los recursos que el Estado debería brindarnos para ese tipo de problemas, y es así que podemos lidiar con la violencia familiar y doméstica. Gracias. Bueno, buenos días, nos encontramos acá con la doctora Joana Nava. Le vamos a cuestionar unas preguntas, ¿no? Doctorita, buenos días, unas consultitas sobre la violencia intrafamiliar. Para empezar, ¿qué opina usted sobre la violencia intrafamiliar ahora, en estos tiempos? Bueno, muy buenos días. La violencia a lo largo del tiempo no ha cambiado. Lastimosamente hoy en día tanto hombres como mujeres lo normalizan al tema de la violencia psicológica, física que llevan a sus hogares. Lastimosamente muchas mujeres vienen de hogares que son machistas y se han criado en ese entorno en el cual una mujer debe existir de dependencia económica de un varón y sufre justamente esta violencia. Muchas gracias, doctorita. Usted como persona, ¿cuántos tipos de violencias conoce? Bueno, la violencia física, psicológica, que son las más comunes, ¿no es cierto? Siendo que existe una dependencia de una parte y las personas aceptan justamente la violencia física, pero la violencia psicológica es también importante denotar aquello. Muchas gracias, doctorita. Y por último, ¿alguna forma de prevención para ese tipo de violencia que usted pueda considerar? Bueno, la prevención viene prácticamente desde casa, ¿no? Desde niños y niñas prácticamente crecen con un entorno violento, pero eso se tiene que erradicar, de notar que justamente esto está mal, que no se puede permitir la violencia de ningún tipo de género. Se ha estigmatizado que la violencia solamente es hacia las mujeres, pero también los varones sufren violencia. Entonces no podemos seguir permitiendo porque eso prácticamente va creciendo, se va a seguir repitiendo en el entorno familiar. Entonces es bueno denotar que no es bueno normalizar esta conducta violenta ni psicológica hacia los demás. Lastimosamente en nuestro país, si bien existen reglas, existen normativas,
Entonces no son bien aplicables porque no hay mecanismos de prevención y sobre todo un tratamiento especial para estas víctimas que sufren violencia. Muchas gracias, doctorita. De nada. Mayra Dafne Campos y soy estudiante de la Facultad de Derecho. El día de hoy vamos a realizar unas cuantas preguntas también a otros estudiantes de la carrera de Derecho. Buenos días, Miguel. Qué gusto verte, Mayra. Tengo unas preguntas para ti acerca de lo que tú piensas de lo que es la violencia intrafamiliar. Bueno, la violencia intrafamiliar es un mal de la sociedad que pienso que tenemos que erradicarlo porque se ha vuelto muy normal dentro de la sociedad, ¿no? Y es algo que tenemos que erradicarlo pienso yo, desde la educación, desde los niveles más básicos de educación, no solo en la familia, sino también en las instituciones que brindan esta educación. ¿Y qué piensas? ¿Cuántos tipos de violencia tú conoces? La violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica son las tres que más recuerdo. Muchas gracias. ¿Y podrías decirnos una forma de que tú puedas prevenir este tipo de violencia intrafamiliar? Informando, hablando con la gente de que la violencia no es normal, de que la violencia no es buena y que no se debe normalizar, naturalizar esto, ¿no? Ningún tipo de violencia. Entonces, yo veo violencia en todo aspecto, ¿no? Entre compañeros de la universidad, violencia en la familia, violencia en el minibús, en muchos lugares, ¿sí? Entonces, yo creo que es hablando con la gente de que no es correcto y que no está bien, Mayra. Muchas gracias por habernos ayudado el día de hoy. Y no quiero que me golpees.